Tema número 9. Del desierto a Betábara. Jesús llama a sus primeros discípulos. Juan capítulo 1, versos 29 en adelante. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le di, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pongan su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Jesús, después de haber pasado las tentaciones, ahora regresa nuevamente a Betábara. Recuerda, Betábara era el lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando. Es el lugar donde Josué pasó el río Jordán. Es el lugar también un poco cercano por ahí, donde Elías fue llevado al cielo en una carroza de fuego. Entonces, Betábara, hermanos, tiene bastante significado para el pueblo de Israel. Y aquí Juan empieza diciendo, verso 29, el siguiente día, Juan vio a Jesús que venía y a él le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era el mensaje que Juan anunciaba? ¿Qué cosa predicaba Juan? ¿Cuál era el motivo de la predicación de Juan? ¿Recuerdan? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en esta parte Juan está también volviendo sobre el mismo punto y él está dejando ahí dos cosas. En primer lugar, que el mundo y todos sus habitantes son pecadores. Todos son pecadores. Eso es lo que Juan está dejando claro ahí. Y como todos son pecadores, es necesario entonces un Salvador que quita el pecado del mundo. ¿Qué cosa es lo que trae tanta desgracia a este tiempo? Es el pecado, ¿verdad? Es el pecado. Detrás de cualquier situación negativa que usted pueda pensar, que usted pueda imaginar, siempre está el pecado. Siempre está el pecado. Y vivimos en una sociedad, hermanos, que realmente ya no da para más ya. Necesitamos urgentemente, ¿no?, que el Espíritu Santo pueda mover a las personas. Conversando con una mamá, ¿no?, que ella tiene su puesto, vende ahí de aquí de Juan, centro comercial, y él me comentaba algunas cosas. Él me decía: mira, uno de los que venden ahí tiene un hijito así que recién está aprendiendo a caminar. Pero así lo que está aprendiendo a caminar, va y se coge cosas de los demás. Por ejemplo, de repente tú estás conversando y lo dejas tu celular ahí, entonces recién está aprendiendo a caminar. Él dice, va, se coge el celular y se va corriendo donde su mamá, en su lugar donde está. Bueno, si se dan cuenta, se dieron cuenta, van, le reclaman, le dicen: los niños no saben lo que hacen, la mamá. Pero si no te has dado cuenta, ya no sabes quién ha sido. Mira, recién hace poco está aprendiendo a caminar. ¿Qué futuro le espera a ese niño, a ese pequeño? ¿Qué crees que va a ser de su vida de él? Entonces, mira, recién pequeñito. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo aprendió el pequeño? O en todo caso, ¿quién le motiva esas cosas? Son los padres. Ellos son los que motivan. Pero, ¿de dónde surgen las buenas cosas y las malas cosas? Del hogar. Cuando en el hogar se permiten tales cosas, eso va a influir en la persona en sí. Pero si en el hogar se dan principios cristianos,
Eso también influye en las personas. Mira, el mal, hermano, se presenta en muchas formas. Y hay personas que aparentemente dicen que son cristianos, dicen que son evangélicos, pero en el fondo son otra cosa. Esa es la maldad que hay en el mundo. Entonces Juan dice, mira, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el pecado, hermanos, está, te estoy hablando desde los más niños, tentando a los adolescentes. Ahora, ni qué hablar ya de las personas mayores. Pecado en todas sus formas que trae mal a nuestro mundo. El Cordero de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? Aquí se hace dos referencias aquí, ¿no? En primer lugar, ¿recuerda usted el Cordero Pascual? El Cordero Pascual, cuando iban a salir de Egipto, mataron un cordero, y ese cordero tenían que hacer con la sangre. ¿Qué tenían que hacer con la sangre? Pintarnos los umbrales, los dinteles. Y luego ya en Isaías, usted recuerda el siervo sufriente. En Israel, hermanos, había esto es una ley en el Antiguo Testamento, de que si uno quería pedir expiación a Dios por sus pecados, que si uno quería pedir a Dios perdón por sus pecados, uno tenía que ofrecer un cordero. Usualmente era un cordero. Entonces ese cordero, recuerdan, usualmente las familias ya sabían que se tenía que ofrecer un cordero. Y usualmente en cada hogar, generalmente se criaban corderos en la casa. Y no faltaba en el hogar, digamos, un corderito, y ese corderito era cuidado lo más posible. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué cosa implica? ¿Qué cosa demanda la ley? Que el cordero que va a ser sacrificado, ¿cómo tenía que ser? ¿Recuerdan? ¿Qué tenía que ser? ¿Qué características tenía que ser? Perfecto. No tenía que tener perniquebrado, no tenía que tener ningún hueso quebrado, no tenía que tener ninguna enfermedad, ni tiña, ni ninguna enfermedad, ni ningún insecto. Tenía que ser perfecto. Entonces ellos criaban a esos corderos, los más devotos obviamente, ¿no? Ellos criaban a ese cordero especialmente pensando en eso. Y cuando ya llegaba el tiempo, llevaban el cordero y lo ofrecían en holocausto. Y esa era la figura en la cual Dios perdonaba el pecado del padre, de la madre y de la familia en general. Entonces, para un judío, ellos tenían en claro lo que significa el cordero. Cuando tú le hablabas a ellos del cordero, entonces en su mente, ¿qué venía? No, el cordero es el sacrificio que nosotros le damos a Dios, ¿para qué? Para perdón de los pecados. Eso quizá para nosotros ahora ya ha perdido sentido, ¿no? Por eso es que recordamos siempre eso. Pero para un judío de los tiempos de Jesús, cuando Juan el Bautista está diciendo, he ahí el Cordero de Dios, en su mente ellos están pensando, ese es el corderito que ofrecemos en holocausto a Dios. Ese es el corderito que nosotros ofrecemos para que Dios perdone nuestros pecados. Ahora, aquí hay algo interesante, hermanos. Hebreos, podemos buscar el libro de Hebreos. Deje marcado Juan, vamos a regresar a Juan. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 habla acerca de la ley. Y vamos a leer, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí,
diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Verso 11. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué más dice? Que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12, todos juntos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, aquí más hay una cosa. Aquí la palabra nos dice una cosa bastante, nos hace reflexionar realmente. Los sacrificios ordenados por Dios en el Antiguo Testamento lograban tener el perdón de los pecados. ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Lograba obtener el perdón de los pecados? A ver, vamos a leer el texto, ¿ya? Ya, leamos el texto. Leamos el texto. Estamos en el verso 4. ¿Qué cosa dice el verso 4? El verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Y quita los pecados, ¿no? No, es cuestionante lo que dice Hebreos, ¿no? Entonces, aquí vamos, tenemos que tener en cuenta una cosa. Usted sabe que expiación en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo. Y expiación en hebreo significa copar. Copar es una palabra que significa también cubrir. Cubrir. Es decir, la idea, hermanos, que se tiene en teología es que todos los sacrificios que Dios ordenó en el Antiguo Testamento, lo que hacían era solamente cubrir el pecado, para que Dios no lo viera. Está el pecado ahí, entonces el sacrificio, ¿qué cosa yo hago? Lo cubro. Pero el pecado ¿está o no está? Está. Simplemente que ya a la vista pareciera que no está. Pero el escritor bíblico inspirado dice que el pecado persistía. ¿Y saben por qué se llega a esta conclusión? Porque si el sacrificio realmente perdonara totalmente los pecados, ¿para qué hubiera venido Cristo? ¿Cuál sería la razón? O sea, si para mí, digamos, ¿no? Ofrecer un toro, ofrecer un macho cabrío, ofrecer un cordero, realmente ofrecer un palomino para los más pobres, realmente me quitaría el pecado, entonces ¿para qué tendría que venir Cristo? Y la explicación está en el verso 1 que hemos leído, y usted habrá escuchado también por ahí, ¿no? Anteriormente. Dice, todo lo que es la ley es sombra de lo que ha de venir. ¿Cómo es una sombra? Tú te paras aquí, el sol está detrás, ¿dónde está tu sombra? ¿Dónde está tu sombra? Delante. Ahora, tú estás parado ahí, el sol está delante, ¿dónde está tu sombra? Atrás. Esa es una ilustración, hermanos, que nos ayuda a entender la figura de Cristo. En el Antiguo Testamento, Cristo todavía no venía. Como Él no venía, Cristo estaba detrás, ¿y qué estaba delante? La sombra. ¿Qué cosa es la sombra? Es la ley. La ley prácticamente nos está preparando para la venida de Cristo. Pero ya cuando vino Cristo, para nosotros el tiempo de la gracia, ahora Cristo ¿dónde está? Cristo está delante. ¿Y dónde quedó la sombra? Detrás.
Entonces, ¿dónde quedó la ley? Detrás. Por eso es que nosotros estamos en un nuevo tiempo, en el tiempo de la gracia. Y realmente, hermanos, otra ilustración que ayuda a entender esto también es de que en el Antiguo Testamento realmente obtenían perdón, pero es como decíamos tiempo atrás, ¿no? Cuando tú vas a comprar, pues no sé, se te ocurre comprar algún electrodoméstico, una cocina, una lavadora, un refrigerador, no sé, una lavadora, les voy a comprar una lavadora. Entonces tú vas a la tienda comercial y usted le dice, voy a pagar con tarjeta. Entonces tú das su tarjeta y el vendedor te dice, mira, ves, tú también vas a poder pagar de aquí al siguiente mes. Pero tú te llevas la lavadora. Pregunta, ¿la lavadora es tuya o no? Es tuya, ¿sí o no? ¿Lo has pagado? Todavía no lo has pagado, pero es tuyo o no. Y ya lo estás utilizando, ¿sí o no? Pero a la vez, estrictamente hablando, no sería tuyo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no lo has pagado. Es como cuando uno compra una casa, ¿no? Claro, tú lo compras a plazos, ya tú estás viviendo y tú dices, no, es mi casa. Y sí, ciertamente es tu casa. Pero hasta mientras tú no terminas de pagar, todavía no eres dueño absoluto, ¿sí o no? Sí, una hermana Claudia. ¿Qué pasa cuando no termina de pagar al banco mi casa? ¿Qué hace el banco? Nos puede quitar, ¿sí? Lo entra el remate, ¿sí? Lo mismo, hermanos, es para entender lo que es el pecado en el Antiguo Testamento. O sea, las personas obtenían perdón, sí, pero en vista a lo que Cristo iba a hacer en el futuro, en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que enseñaba todo lo que es la ley. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la Escritura. A ver, sigamos leyendo. Ahora, cuando nosotros hemos lecturado en Juan, volvemos a Juan 1:9, o perdón, 1:9, sí, 1:29, ahí debe decir 1:29, usted lo corrige ahí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿recuerdas qué significa esta palabra expiación? Copar, ¿qué significaba? Tapar. Cubrir, tapar, exactamente. Ahora, cuando Juan está diciendo aquí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este quita es en griego apaireo y significa eliminación completa de algo. Por ejemplo, ¿dónde se usa esta palabrita? ¿Recuerdas cuando los soldados van a tomar prisionero a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja. Bueno, esta palabra más que significa quitar la oreja, ese sería el término aquí que está en griego, sería apaireo. Ese es apaireo. Cortar definitivamente. Entonces, eso significaría, apaireo, cortar definitivamente, separar definitivamente. Entonces, cuando Juan está diciendo aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces lo que está diciendo es que no solamente se cubre el pecado, sino está diciendo que el pecado es quitado totalmente, borrado totalmente. No es solamente que ya lo estoy cubriendo, no, sino que yo estoy agarrando y lo estoy eliminando totalmente. Y esa es la razón, hermanos, por la que finalmente los cristianos son salvos, somos salvos. Porque ya el pecado ha sido quitado definitivamente de nosotros. Y esa es la explicación también teológica de por qué cuando Cristo vino finalmente se llevó a los santos a morar con Dios en el cielo. Porque ya su pecado había sido quitado definitivamente. Es decir, ¿no? Tú has comprado la casa y realmente cuando tú pagas la última letra, ahí recién tú puedes decir, ahora sí es mío. Igual, cuando Cristo murió en la cruz dijo, consumado es, tetelestai. Consumado es. La deuda está pagada.
Vamos a volver al texto, primera de Juan capítulo 35, la segunda parte. El llamado de los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que les seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El llamado de los primeros discípulos. El día siguiente, dice, Juan estaba otra vez y con él dos de sus discípulos. ¿Quiénes de sus discípulos? ¿Quiénes dos estaban? Andrés es uno, ¿el otro? No, Pedro Andrés llama recién a Simón Pedro. Entonces, hermanos, se entiende que aquí que estaba Juan, que el mismo Juan, el que está escribiendo, se entiende que él mismo está. Entonces, están Juan y están Andrés. ¿Con quién están? Con Juan el Bautista. Y cuando están con Juan el Bautista, por ahí Jesús aparece caminando, y Juan el Bautista, ¿qué cosa dice? Vuelve a repetir lo que él enseñaba ya acerca de Jesús. ¿Para qué vino Cristo? He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hicieron Juan y Andrés? Deciden, ¿qué cosa deciden? Seguir a Jesús. Ahora, las primeras palabras, hermanos, que Juan registra en el Evangelio de parte de Jesús es esta pregunta que está aquí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Entonces, para Jesús no solamente es suficiente que uno decida buscar a Cristo, sino lo que a Cristo le interesa más que nada es las motivaciones por las cuales uno busca a Cristo. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Por qué buscas a Cristo? Y esto nos lleva a pensar que hay motivaciones correctas y hay motivaciones incorrectas. Ahí tenemos algunas motivaciones incorrectas. ¿Cuál sería una motivación incorrecta? Búsqueda de beneficios personales. Seguir a Jesús esperando obtener algo a cambio. ¿Cómo qué? Como sanidad, milagros, riquezas o poder. Mucha gente puede venir a Jesús buscando algún milagro. Ahora, en esencia eso no está mal, ¿no? O sea, eso como un primer paso está bien, ¿no? Pero de ahí tiene que pasar a otro, ¿cómo dirían, no? A otra motivación mucho más profunda. Cuando uno está enfermo, sí, uno ora por los enfermos, y uno le invita precisamente pues para que puedan reflexionar y puedan entregar su vida a Cristo. Ayer estuvimos con una persona, ¿no? Y él decidió entregar su vida a Cristo. Claro, su motivación inicial puede ser la enfermedad, ¿no? La preocupación. Pero si solamente se queda en esa motivación, es una motivación incorrecta, pues. Porque ¿qué va a pasar si uno solamente viene a Cristo buscando sanidad? Cuando Cristo le da sanidad, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a olvidar. ¿Tú conoces personas así? Yo conozco. Te puedo dar una lista larga de nombres. Personas que cuando venía a Cristo, hasta llorando, prometiendo, prometo seguir a Cristo, prometo que voy a estar en la iglesia fielmente, prometo que voy a hacer esto, prometo que voy a hacer lo otro. No es necesario que prometas. ¿Qué cosa dice Cristo? Mejor es no prometer que prometer y no cumplir.
Ese es lo terrible. Hacer tantas promesas y tu promesa a veces dura un mes. Un mes se les dio en la iglesia y después desaparecieron. Oye, ¿qué ha pasado? Es que no tengo tiempo, es que esto, es que lo otro. Y lo mismo sucede, hermanos. Hay muchas necesidades en las personas. De otros puede ser motivación económica, de otros puede ser algún problema judicial que tengan, algún problema familiar, algún problema grave que tengan. Entonces viene a Cristo y nosotros oramos. Yo oro por cualquier persona, porque esa es nuestra misión. Ya la persona se entenderá con Cristo, ¿no? Ya nosotros oramos por cualquier persona. Pero la idea, hermanos, es que si solamente se quedan ahí, esa es una motivación incorrecta. No, yo quiero que mi esposo vuelva a casa. Ya oramos, el esposo vuelve a casa y nunca más se ve en la iglesia. Bueno, el asunto no es con uno, ¿no? El asunto es con quién es. Porque ¿quién es el que ora ahí? Dios. Dios. Entonces el asunto no es personal, el asunto es con Dios. Y algún día darán cuenta a Dios. ¿Cuál es otro motivo incorrecto? La presión social. A veces por los familiares, por los amigos, a veces hay esa presión social para hacerse cristiano y muchos vienen por esa presión social. La fe en Jesús, dice, debe ser una decisión personal y libre. Hay otro motivo incorrecto. ¿Qué cosa es el fanatismo? ¿Qué cosa es el fanatismo? Cuando una persona decide seguir a Jesús, pero así, en forma irracional. Y yo soy testigo de yo mismo he sido eso. Yo mismo he sido esa parte. Yo he discutido acerca de la Biblia. Yo era católico, ferviente, defensor del catolicismo, y por más que te mostraba la palabra, uno se cierra. No, pero aquí está hablando de los ídolos. No, es que esto, que por aquí, que por allá. No, que aquí está hablando de adoración, aquí está hablando de idolatría. No, es que por aquí, que por allá. Ese es fanatismo. O sea, tú sigues, la persona sigue a Cristo, pero lo hace, digamos, cerrando su razonamiento a Cristo, a la palabra del Señor. Igual pasa con los testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos niegan la divinidad de Cristo. Pero la Biblia, hermanos, te habla de la divinidad de Cristo desde que Jesús era niño. Mira, cuando Jesús era bebé, niño, vinieron unos magos, ¿y qué hicieron esos magos? Adoraron a Cristo Jesús. Le dieron ofrenda, pero ¿qué más hicieron? Dice, se postraron delante de Cristo Jesús. Adoraron al niño Jesús. Ese acto, hermanos, de postrar, de adorarse, eso es, o sea, si ese niño no es Dios, es idolatría. Está prohibido. Y a Jesús mismo, Tomás, por ejemplo, se arrodilló ante Jesús. Y Jesús aceptó esa adoración de Tomás. Entonces la Biblia está llena de textos que nos hablan que Jesús era más que un hombre. Pero cuando una persona con este fanatismo se cierra, no lo ve. Es como yo quizás antes, o quizás como usted antes, ¿no? No lo ves. ¿Hasta qué se requiere? Que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, entonces ahí uno lee y dice, hoy sí, ¿verdad? ¿No? Y yo me pongo a pensar, digo, pero ¿cómo yo no podía entender eso antes? ¿Qué cosa? He estado embrutecido, a veces uno a sí mismo se cuestiona, ¿no? Pero es que ¿cómo no entendía? Pero si así está claro, ¿cómo yo no entendía? ¿Qué me ha pasado? Fanatismo, búsqueda de emociones. Ese es otro diríamos, motivo incorrecto para seguir a Jesús. Búsqueda de emociones, buscando experiencias espirituales emocionantes o momentos de éxtasis. Y realmente no, ese es un problema para mucha gente, especialmente en el mundo pentecostal. Que puede haber, digamos, eventos sobrenaturales, sí hay eventos sobrenaturales. Yo he sido parte de estos eventos sobrenaturales. El tiempo que oraban por mí ya muchos años atrás,
Yo recuerdo la gente hizo un círculo alrededor, como antes oraba, ¿no? Se hacía un círculo alrededor y una silla al centro, entonces se iban rotando, se iban turnando y se ponían al centro y los demás de alrededor oraban por él. Nosotros estábamos orando, hasta el momento que a mí me tocó estar al centro de la silla. Yo me senté al centro de la silla y en el momento que estamos orando, la ventana del salón se abrió, hermanos, así, de par en par. Y entró un ventarrón así, fuerte. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué significa eso? Y yo viví esa experiencia sobrenatural, Dios es testigo. Yo viví eso. Y yo creo en las experiencias sobrenaturales. Pero a la vez, yo no vivo buscando esas experiencias sobrenaturales. Hay gente que solamente vive buscando experiencias sobrenaturales. Ese es un problema. Uno tiene que vivir por fe, dice, ¿no? Uno tiene que vivir por fe. Entonces, mira, aquí hay motivaciones incorrectas para seguir a Jesús. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones correctas? Aquí he puesto 2, ¿no? Pero si usted puede encontrar más, de repente encuentra más, ¿no? Primero, amar a Dios y deseo de conocerlo. El motivo principal para seguir a Jesús debe ser el amor a Dios y el deseo de conocerlo más profundamente. Jesús nos revela la naturaleza y el amor de Dios y nos invita a tener una relación personal con Él. Hay historias, hermanos, antiguas, que obviamente no han sido recogidas en la Biblia, pero que por lo menos nos ayudan a entender ciertas cosas. En Los Ángeles existe una jerarquía en Los Ángeles, ¿o no? ¿Recuerdas? ¿Sí? Hay ángeles que son más poderosos que otros. Daniel, por ejemplo, nos narra un caso, ¿no? Daniel nos narra un caso. Daniel dice, estaba orando a Dios, pidiendo a Dios la palabra, y Dios envió la palabra a Daniel. La palabra llegó a Daniel en ese momento, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoró? 21 días. ¿Y por qué se demoró? Porque había el príncipe de Persia que se oponía. Y el ángel que venía trayendo la revelación de Dios no podía llegar a Daniel. ¿Hasta qué? Dice el ángel. ¿Quién vino en su ayuda? Miguel. Entonces cuando vino Miguel, recién Miguel pudo someter a ese príncipe enemigo, espiritual obviamente, y recién el ángel pudo hacer llegar el mensaje a Daniel. Entonces mira, ahí tenemos un ejemplo de que hay un ángel que no tiene tanto poder como Miguel. Y podemos ver muchos más ejemplos. Hay ángeles que tienen más poder que otros. Y los teólogos han teorizado, han profundizado, han leído escrituras antiguas y dicen, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué unos ángeles son más poderosos que otros? ¿Por qué? ¿Y saben cuál es una conclusión que llegan? Es por el conocimiento que tienen de Dios. Esa es la conclusión que llegan. Ellos dicen, cuando los ángeles en su existencia, hay unos ángeles que se han esforzado, que se han esmerado en conocer más a Dios, en buscar más a Dios. Aunque ellos pueden ver a Dios, pero aún ellos tienen muchas cosas que aprender de Dios. Entonces, eso hace que unos ángeles sean más brillantes que otros. Y eso es un poco lo que aplica también a nosotros. Para los cristianos va a haber diferencia en el cielo, ¿no? ¿Y en qué va a ser la base de esa diferencia? ¿Cuál va a ser la base? Pero van a dar coronas, ¿pero por qué? ¿Por qué a uno le da corona y a otro no? Varias cosas, ¿no? Por ejemplo, para el ganador de almas. Hay una corona para el ganador de almas. Hay una corona para el mártir, para los que entregan su vida a Cristo. Hay una corona para los que sirven a Cristo con verdadera devoción y sinceridad. Hay una corona para los que buscan conocer más de Cristo. Es decir, el conocimiento de Dios, hermanos, es fundamental para nosotros. Es fundamental. Recuerden, cuando vino las tentaciones, ¿cómo venció Cristo? ¿A través de qué? A través de la palabra.
a través de la palabra. Entonces, esa es una motivación correcta, ¿no? Amar a Dios y deseo de conocerlo aún más. La segunda motivación correcta es búsqueda de la verdad y la vida eterna. Búsqueda de la verdad y la vida eterna. ¿La verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál es la segunda palabra de Jesús? La segunda palabra de Jesús es venid y ved, en el Evangelio de Juan, ¿no? ¿Y qué significa venir y ver a Jesús? Una invitación a la cercanía. Jesús no solo responde a la pregunta de dónde vives, sino que invita a sus seguidores a acercarse a Él, a conocerlo personalmente y a experimentar su compañía. Una invitación a la experiencia. Jesús no ofrece una respuesta teórica o intelectual, sino que invita a sus seguidores a vivir una experiencia personal con Él. Solo conociéndolo de cerca podemos comprender realmente quién es y qué ofrece. Una invitación a la fe. Jesús no exige a sus seguidores una fe ciega, sino que los invita a ver por sí mismos, a experimentar su verdad y a tomar una decisión libre y consciente de seguirlo. Entonces, eso es lo que significamos en esta parte cuando dice venid y ved. Entonces, venid y ved habla de tres cosas, ¿verdad? Una invitación a buscar la cercanía de Jesús. ¿Cómo buscamos la cercanía de Jesús? ¿A través de qué? A través de la oración, ¿a través de qué más? A través de la lectura de la palabra y a través de qué más? Ayuno, nuestra vida emocional, ¿a través de qué más? Vigilia, a través de las alabanzas, a través de alguna forma, conocer más a Jesús, buscar la cercanía de Jesús. ¿Y cómo buscamos una experiencia de Jesús? Tratar, mi amado, de encontrar en tu vida razones por las que suceden cosas. Hay una historia una anécdota de alguien, ¿no? Así, buscar a Dios en la cotidianidad de la vida. Esta persona tenía que estacionarse, estaba con su auto y tenía una reunión urgente y quería estacionarlo más cerca, pero cuando llega al lugar no hay lugar para estacionarse. Y da una vuelta, no hay lugar. Y da otra vuelta, no hay lugar. Y ya desesperado que la hora se le va, la reunión ya se le viene, y él en su corazón empieza a orar a Dios. Señor, por favor, que encuentre un lugar para estacionar. Señor, por favor, que encuentre un lugar para estacionar. Y justo te dan la vuelta en la esquina y ve que un carro está saliendo. Y este conductor dice, Señor, ¿sabes qué? Ya no hay, ya he encontrado ya. Un poco curioso, ¿no? Así actúa mucha gente, hermanos. A veces Dios obra, pero nosotros, ¿qué cosa decimos? ¿A qué le atribuimos? A la casualidad de la vida, o a veces a nuestra propia habilidad. Un pastor que oraba y de alguna forma la oración se sanó al enfermo, después el pastor compartiendo con otro le dice, hermano, ¿no? Yo he orado por ese enfermo y yo he sanado a ese enfermo. Ese es atribuirse a algo que solamente le pertenece a Dios. Y lamentablemente, hermanos, hay mucha gente así. Hay mucha gente que se atribuye méritos que solamente le pertenecen a Dios. Se alaba, exactamente. Si algo hemos de alabarnos, ¿en qué dice? En conocer a Dios, ¿no? Y en glorificarle a Dios. Entonces, vivir la experiencia significa eso. Busca en tu vida razones en las cuales tú encuentres que Dios ha obrado en ti. Y yo puedo encontrar muchas razones. De repente, alguien familiar estuvo enfermo y tú oras y realmente hay una mejoría. Entonces tú tienes que atribuirle ese acto a quién? A Dios, al Señor. Arelita se ha graduado, entonces él se ha graduado, ¿por qué? Por su esfuerzo. Porque se ha esforzado, porque se ha esmerado, porque no es tan burra como los otros burros que somos. ¿Por qué se ha graduado? Por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios. Ahora, ¿se no puede orar lo mismo en tu vida?
Claro que sí. Simplemente hay que esforzarnos, sí, ¿no? Y el Señor va a bendecirnos. Y a la última parte, verso 40 en adelante, Juan 1, 40. 42, 43. El siguiente día quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuáles son los primeros discípulos que llama Jesús? Hemos hablado de Juan, hemos hablado de Andrés, Pedro, ¿no? ¿Quién le trajo a Pedro? Andrés. Ahora, aquí se menciona algo de Andrés, ¿no? Andrés, hermanos, es un hombre muy... La Escritura muestra algo peculiar de Andrés. Andrés solamente aparece 3 veces en la Escritura. 3 veces. La primera vez que aparece, Andrés está trayendo aquí, a Pedro. La segunda vez que aparece, ¿dónde es? En la multiplicación de los panes. Cuando Jesús ve a la gente y dice, denles de comer. Y ahí Felipe dice, pero son tanta gente, vamos a necesitar tanto pan, tantos peces, ¿de dónde vamos a sacar tanto? Ahí aparece Andrés por segunda vez. ¿Y qué cosa lleva Andrés? A un muchacho. Lo lleva a Jesús y le dice, Señor, mira, aquí está un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. Y la tercera vez que aparece Andrés en las Escrituras es cuando unos griegos quieren hablar con Jesús. Se acercan a Felipe, Felipe se acerca a Andrés y Andrés lo lleva a Jesús. 3 veces que aparece Andrés en las Escrituras. Pero en esas 3 veces, Andrés siempre está llevando gente a Jesús. Ese es lo espectacular de Andrés. A diferencia de Pedro. Pedro, en el primer sermón, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 personas. Jesús los llama por igual a ambos. Jesús los ama por igual a ambos. Tanto al que hace cosas espectaculares, como también a los Andrés que van trabajando de uno en uno. Como también a los que hacen cosas espectaculares. Y Felipe ya vemos. Felipe, ¿a quién llamó Felipe? A Natanael, ¿no? Esa es la característica de Felipe. Ya hablaré más adelante de él. Natanael, primeramente, es escéptico, dice, no cree. Jesús, ¿qué le dice? Antes que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera. Eso, Andrés lo toma como de alguien divino. Pero aquí hay algo más acerca de Felipe. Cuando Jesús ve a Felipe, le dice, sígueme. Solamente le dice, sígueme. Y Felipe siguió a Jesús. Ese sígueme, en griego, ahí está, es akolooutseo. Y significa estar en el mismo camino. O sea, no es solamente decir sígueme, sino Jesús le está diciendo, mira, camina conmigo. Anda conmigo en el mismo camino. Y realmente, hermanos, ese es el Evangelio para nosotros. Caminar en el camino con Jesús. Ese es el Evangelio. Ya para concluir, hermanos, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nos invita a seguirlo y conocerlo personalmente. Al encontrar a Jesús tenemos un nuevo propósito y una nueva identidad. Y debemos compartir el mensaje de Jesús con otros y confiar en su conocimiento y propósito para nuestras vidas. Amén, hermanos. Algo, hermanos, que ha quedado pendiente.